colegas de otro salto conceptual, que normalmente el abogado muchas veces estaba acostumbrado a apoderarse de los intereses de su cliente y hacerlos suyos. Incluso nosotros hemos visto casos de abogados que no están de acuerdo con el acuerdo, perdón la redundancia, al que quieren arribar las partes y ellos se niegan. ¿Por qué? Porque seguramente asumen que mientras menos van a cobrar menos honorario. Entonces es importante formarnos con este criterio. El abogado en el proceso de mediación asesora, no decide. Muy importante, hay que cambiar, como se dice ahora, chip. El abogado no es dueño del caso. El abogado entrega información para que la parte decida. Sí hay una posibilidad de que el abogado o la abogada pueda decidir por la parte, pero eso requiere de un poder especial para transigir. Si están al tanto de eso, ¿no? Entonces, miren, el abogado puede recomendar a su parte, puede incluso solicitar audiencias por separado al mediador, puede pedir pausas en la audiencia de mediación. En definitiva, lo que tiene que hacer el abogado es convertirse en un guardián de los intereses de su cliente y no en el titular de los intereses de su cliente. Este es un tema que cambia y cambia ostensiblemente en la práctica. Otro elemento que es importante comentarles respecto a la práctica de la mediación es que no puede ser realizada en todo conflicto. Existe lo que se denomina la materia transigible. ¿Qué es la materia transigible? Básicamente es aquella materia donde las partes, no el abogado de las partes con asesoría de sus abogados, pueden decidir sobre sus derechos de manera libre e informada. Esa es la materia transigible. Es toda aquella materia donde yo puedo disponer de mis derechos de manera libre, no coaccionado, pero además informado. ¿Informado por quién? Por mi abogado. ¿Sí? Y que además no sea contraria al interés público y a los derechos de terceros. Esta es la materia transigible. Entonces, si me dicen esto, ¿qué puedo transigir yo? Mis propiedades, mis deudas, mis acreencias. Pero no puedo discutir el derecho de terceros. No puedo discutir, por ejemplo, por mi hermano que es coheredero, ¿verdad? No puedo discutir además. No puedo discutir además ciertas materias que comprometerían el interés público. Por ejemplo, no se pueden transigir las potestades públicas. No se puede transigir respecto del estado civil de las personas. Hay gente que ya nos ha pedido y nos ha dicho, vean, yo quiero divorciarme por mediación. Todavía eso no es posible, no estamos tan avanzados. Sin embargo, ustedes saben que pese a que el divorcio es una atribución, o declarar el divorcio, la disolución del vínculo matrimonial, es una atribución de un juez, ¿no? Y ya nuestra ley establece una excepción. ¿Cuál es? Ante un notario, ¿no? ¿Cuándo? Cuando no existen bienes ni hijos dentro del matrimonio. Normalmente es eso. Hay otro principio fundamental. Hay otro principio fundamental en la mediación, que es la autonomía de la voluntad de las partes. Esto hace relación directa con el tema de los derechos de terceros. Cuando una persona entra a mediar, lo hace de manera voluntaria.
e informada para decidir sobre sus derechos. Pero obviamente sus decisiones no son ilimitadas. Sus decisiones tienen ciertos límites. Su voluntad de renunciar a derechos tiene ciertos límites. Y esos límites básicamente son los derechos de terceros, como se había dicho. Por eso, por ejemplo, no se pueden mediar materias como la patria potestad. ¿Por qué razón? ¿Alguien sabe qué es la patria potestad? Desde luego que todas y todos. Pero básicamente la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres y madres respecto de sus hijos no emancipados. ¿Sí? Miren, cuando el Consejo de la Judicatura estableció el Sistema Nacional de Mediación, nosotros nos encontramos que esta práctica estaba difundida por todo el país. Pero como no había un ente rector de la mediación, había muchos centros de mediación que mediaban cualquier cosa. Entre las cosas más graves que nos encontramos fue que mediaban precisamente temas como, por ejemplo, la patria potestad, la suspensión de la pensión de alimentos, entre otras locuras. Escudriñando un poco más, nos dimos cuenta que la mediación y los acuerdos, entre comillas, sobre patria potestad, facilitaban la salida de niños y niñas del país, lo que muchas veces se configuraba en el delito de tráfico de personas. Muchas personas acordaban la suspensión de la pensión de alimentos. Normalmente, ¿por qué? Porque el papá y la mamá se pusieron de acuerdo de nuevo, se hicieron de abuelas. ¿Sí? Y claro, ellos decidían sobre el bienestar de los hijos suspendiendo la pensión. Y al mes se volvían a pelear. Entonces la autonomía de la voluntad de las partes siempre debe estar marcada por el respeto de los derechos de terceros. ¿De acuerdo? Otro de los elementos fundamentales es el respeto al interés público. No se pueden mediar temas de interés público. ¿Sí? Por ejemplo, son aquellos casos donde hay derechos que prevalecen sobre el interés privado. Las potestades de una institución pública no se pueden mediar. Ahora nomás comentábamos. ¿Sí? Por el momento no se puede mediar el cobrar o no cobrar impuestos. El Estado no puede renunciar a esa obligación. ¿Sí? El Estado no puede renunciar, por ejemplo, a la posibilidad y a la obligación de prestar servicios públicos. No se puede mediar los derechos fundamentales que son irrenunciables. Por ejemplo, yo no puedo mediar sobre el derecho a la vida. Todo eso es un límite, el límite del interés público. Pero entonces me van a decir, si usted nos habla de la materia que no es transigible, también tiene que hablarnos de la materia que sí es transigible. Y en esto es importante hacer algunas puntualizaciones. La primera tiene que ver con que hay algunas materias de carácter social que en principio, si analizamos, tienen que ver con el goce, la garantía de derechos fundamentales y que en principio no deberían ser materias sujetas a acuerdos. Sin embargo, sí lo son. Y les voy a poner el caso. La materia de familia en los temas de fijación de alimentos y régimen de visitas. ¿Por qué razón se admite la mediación en este espacio? Básicamente por privilegiar un espacio, digamos, informal de acuerdo ante la urgencia de satisfacción de las necesidades de alimentos de los menores. Sin embargo, el ejercicio que se hace en mediación, cuando una pareja va a mediar alimentos, es un reenfoque. Normalmente cuando se discuten alimentos, el conflicto se centra
no necesariamente en la obligación de pasar los alimentos, sino en el conflicto de la pareja. Ante esa situación, en materia de familia, lo que hace la mediación es generar un enfoque y hacer una reflexión sobre la obligación de satisfacer los derechos de los hijos y las hijas. Entonces es muy posible presentar un proceso de mediación. Pero además, porque los procesos de fijación de alimentos son procesos que por esencia son dinámicos. Las pensiones de alimentos no son estáticas. Las pensiones de alimentos pueden aumentarse o pueden reducirse. Y es más fácil hacer ese acuerdo en mediación que dentro del proceso judicial. Estamos hablando siempre pensando en el interés del usuario. Entonces, el tema de alimentos y el tema del régimen de visitas es una materia transigible. En general, las materias civiles, con excepción del Estado civil, son transigibles. Hay algunas materias que nos han causado conflicto. Ahora mismo estábamos hablando con el equipo de mediación. Por ejemplo, sobre ciertas materias civiles cuya definición de derechos depende de la declaración de un juez. Caso específico, la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué sucede en esta institución? La prescripción adquisitiva de dominio es una forma de adquirir ¿qué? La propiedad de un bien, el dominio de un bien, por el paso del tiempo. ¿Sí? Y porque el bien fue ocupado con ánimo de señor y dueño. ¿Qué más? ¿Me ayudan? Opera incluso en contra de escritura y es a título gratuito. Entonces, cuando yo presento una demanda de prescripción, yo lo que necesito, o le demando al juez, es que el juez determine si se cumplieron los requisitos y al cumplirse sus requisitos, acepte la pretensión de prescripción. El criterio del Consejo de la Judicatura es que se debe dar la mayor amplitud posible al acuerdo entre las partes. Técnicamente, cuando existe la necesidad de una declaración de un juez, no habría un espacio para el acuerdo. Sin embargo, el Consejo insiste, dice, incluso en esos casos se debe buscar la posibilidad de un acuerdo. ¿Para qué? Para que dentro de un proceso de prescripción sea posible incluso poder discutir un justo precio. ¿Sí? Obviamente la pretensión va a cambiar. La pretensión va a cambiar, la pretensión de la demanda va a cambiar. Esto normalmente sucede a través del proceso de derivación judicial, que es cuando un juez envía el proceso para hacer su intermediación. Las partes están de acuerdo en discutir un precio. Sí, la demanda fue por prescripción, pero en el transcurso las partes han decidido que quieren discutir. Entonces es perfectamente posible declarar mediación. Sin embargo, ¿qué tiene que suceder en mediación? Sigue presente la situación de que se demandó prescripción y se va a resolver por un acuerdo posiblemente una posible compraventa. ¿Qué sucede con el proceso judicial? ¿Qué va a suceder con el juez? Yo desde que comencé a estudiar Derecho me dijeron que el juez se pronuncia sobre el objeto de la demanda. La demanda fue prescripción y aquí están acordando justo precio. ¿Qué será necesario para que se perfeccione un acuerdo de mediación? Fundamentalmente, la decisión y el acuerdo de desistimiento de la acción de prescripción.